tal, mis queridos amigos de Viviendo por la Fe? En esta hora quisiera compartir con ustedes una reflexión interesante acerca de cómo vencer los malos pensamientos. Realmente no es una guía completa, porque tampoco me puedo tomar tanto tiempo para reflexionar acerca de esto, pero sí promesas de la palabra de Dios y el espíritu de profecía que nos ayudarán a transitar en esta vida cristiana. Bien, hay una de las cosas que más me sorprende en el mundo actual del que vivimos, en el mundo cristiano. Persiste la idea donde ahora es imposible vencer el pecado, puesto que el pecado está en nosotros, no hay manera que te lo puedas quitar. Y resulta que lo que tenemos en nosotros, en contra de nosotros, es una naturaleza pecaminosa que siempre jugará en nuestra contra hasta que Cristo venga por segunda vez y transforme este cuerpo. Pero mientras estamos en esta tierra, Jesús y el Padre Celestial han dejado promesas poderosas que nos ayudarán a tener confianza plena en medio de este transitar. Porque sí, efectivamente, vivimos un mundo lleno de pecado y Jesús oró por los discípulos diciendo: no te ruego que los quites del mundo, pero que los apartes del mal. ¿Ven? Ahí comienza la clave. No es lo que juega contra nosotros, sino quién está con nosotros. ¿Recuerdan esa historia cuando Eliseo estaba rodeado por ejércitos y su criado estaba preocupado? ¿Qué haremos? Y él le dijo: no te preocupes, son más los que están con nosotros que aquellos que están contra nosotros. Así que vamos a ir rápidamente a este texto de Santiago, capítulo 4, versículo 7 hasta el 10. Y quisiera que leyéramos allí ese texto hermoso que dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por supuesto, Santiago no está hablando acerca de que tenemos que andar por allí llorando y lamentándonos a cada momento. Realmente se trata de la actitud del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos por la vida y creemos que podemos comernos el mundo, y realmente es al contrario. El mundo está consumiendo nuestras vidas, y es por eso que el Señor quiere que por alguna vez, por algún momento, reflexionemos cuál es nuestra condición y podamos humillarnos delante de Él y reconocer nuestra condición. Saben que una de las cosas que más atormenta a un cristiano es la necesidad de garantía de salvación, pero el problema es que lo desean desde afuera, no de adentro. Nos gusta opinar sobre la ropa sucia que tiene que lavar el vecino, pero no nos gusta ver el montón de ropa sucia que nosotros tenemos que lavar. Pero la palabra de Dios es clara. En vez de mirar a nuestro prójimo o a los que nos rodean, debemos mirar a Cristo. Ni siquiera mirarte a ti mismo, mirar a Cristo. Porque cuando miramos a Cristo, que es la luz verdadera, entonces queda en evidencia la gran cantidad de defectos en la cual estamos metidos. O mejor dicho, la gran cantidad de defectos que nos desbordan. Porque ¿cómo podemos ver el defecto de nuestra cara a través de un espejo? No hay luz. Si no hay luz, aunque tengamos un espejo, de nada sirve que miremos al espejo. De hecho, ni sabríamos dónde está el espejo. Pero si tenemos luz, que es Cristo, entonces podríamos mirar ese espejo, que es el carácter de Cristo, su ley, y veríamos todos los defectos que hay en nosotros. El consejo mejor es: aceptemos la culpa, y aunque no sea fácil, primero aceptemos nuestra culpa delante de Dios. Ahora, lo interesante es que la palabra de Dios nos da una plena confianza en el carácter de Dios, porque Dios dice que Él es misericordioso. Dios no quiere que nadie muera. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y fíjense, vamos a leerlo en Salmos 32, versículo 5. Salmos 32, versículo 5 tiene la clave para que podamos resistir. Dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Vemos que tenemos garantía de que a pesar de que hayamos caído, hayamos hecho lo que no le agrada a Dios, Dios está dispuesto a que si le confesamos y reconocemos nuestra culpa, Él perdona nuestra maldad. Ahora es el tiempo que vivimos. Ahora en este tiempo que vivimos es el tiempo de gracia que tenemos para ir a Él y pedir perdón de corazón. Además, en el transitar cristiano nos daremos cuenta
cuánta deficiencia de sabiduría tenemos. Y además de eso, nos daremos cuenta cuán sucia está nuestra conciencia. A veces provoca arrancarnos el cerebro y que sea cambiado, ¿cierto? Pero lamentablemente no funciona de esa manera. Dios quiere que seamos conscientes de lo que ha pasado, pero Él tiene un plan para transformar al hombre desde dentro. Una transformación completa. En Salmo 119, versículo 9, leemos algo muy bonito que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sí, podemos tener un pasado terrible. Podemos haber hecho algo que nunca hubiésemos deseado hacer. Y ya no podemos echar para atrás. Ya no podemos cambiar el pasado. Pero la palabra de Dios dice que limpiaremos nuestro camino guardando la palabra de Dios. Y es tan simple como se escucha. Yo sé que no es fácil. De hecho, tenemos una aversión natural a la palabra de Dios. Es lo que les dije al principio. Es lo que juega en nuestra contra. No es que nosotros seamos pecado. Es que el pecado habita en nosotros, como dice el apóstol Pablo. Y entonces nuestro cuerpo, en cuyo cual está el pecado, juega en nuestra contra. Y todo lo bueno que querramos hacer, siempre el cuerpo lo va a resistir. Así que en ese sentido entendemos, y Dios entiende, que tengamos una aversión natural contra las cosas buenas. Pero confiemos en el Señor, que Él no retarda su promesa. Él ha dicho que cuando la tentación viene, inmediatamente Él va a ofrecer el camino de salida. No solamente el camino de salida, sino que nos va a hacer transitar por Él. Si leemos en 1 Corintios 10:13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por ejemplo, en mi caso, Dios va a hacer todo lo posible para que yo no vaya a caer en algo que no pueda resistir. Probablemente permita que vengan tentaciones de menor rango, entre comillas. A lo mejor para mí es algo muy simple, pero para otro no. Digamos el cigarrillo. A lo mejor para mí el cigarrillo no es ninguna tentación, pero igual está allí, es una tentación. Pudiera algún día entrarme la loquera y querer fumar un cigarrillo. Pero Dios ha fortalecido mi fe y yo creo completamente en su palabra y sé que debo cuidar mi cuerpo. Por lo tanto, para mí, el placer que algunos sienten al fumar no está en mí. Gloria a Dios por eso. No soy quien para jactarme de ello. Simplemente que en esa tentación, sí, Dios puede permitir que esté allí delante de mí, porque puedo resistirla. Pero hay otras cosas que quizás no puedo resistir. Y Dios se va a encargar de cortarla lo más pronto posible para que yo no pueda sentirme totalmente en desventaja. Dios es fiel a su promesa. Además, en Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y fíjate que luego remata y dice: sobre ti fijaré mis ojos. Qué bonito, Dios actuando como un padre. Un padre cuando tiene un hijo pequeño que apenas gatea o está empezando a caminar, fija sus ojos en su hijo porque no quiere que éste se caiga o le pase algo que le pueda hacer daño. El Señor es tal cual con nosotros. Es amante, es un Dios que vigila. Él no solamente dice: bueno, Eduardo, ahí está. No, Él dice: yo te voy a hacer entender por dónde debes ir y fijaré mis ojos en ti. Eso es una promesa muy hermosa de parte del Señor. Otra cosa interesante. Todo esto funciona, hermanos y hermanas, amigos y amigas, bajo la fe. Hay que creer que Dios ofrecerá salida. Hay que creer que Él va a cumplir su palabra. Ahora, tampoco seamos insensatos y someternos nosotros mismos a una tentación que sabemos que es muy peligrosa para nuestra alma. Recordemos que todo funciona bajo la fe. Y la pregunta es: ¿por qué la fe? Porque la palabra de Dios dice así, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que no se trata de cuánta capacidad tengo, sino que yo por fe someta mi voluntad a Cristo, que es la palabra encarnada, y entonces Él me va a ayudar, Él va a permitir, o mejor dicho, su Espíritu Santo, el Espíritu Santo, quien actúa en favor de los hijos de Dios y quien está en representación de Cristo, Él viene a nosotros y Él hace la obra en nuestros corazones cuando nosotros sinceramente
nos rendimos a Él, porque el Espíritu Santo constantemente nos está llamando al arrepentimiento, constantemente nos está llamando a repensar lo que estamos haciendo. Él no nos va a abandonar. Todos esos pensamientos que te vienen a la cabeza cuando viene la tentación, que te dicen, no lo hagas, no, resiste, apártate de ahí. No creas que es tu conciencia propia. Realmente es el Espíritu Santo tratando de decirte, no lo hagas. Sí, por supuesto, la voz que escuchas se parece a la tuya, ¿cierto? Porque es la voz que acostumbras a escuchar todos los días. Pero es el Espíritu Santo quien está constantemente detrás de ti. No lo hagas, insistiéndote. Y si tú le resistes, Él se aparta hasta que no lo escuchas más. Y déjame decirte que eso es un peligro terrible. Hoy en día incluso estamos viendo movimientos en los cuales se habla o se niega la existencia del Espíritu Santo. ¿Qué quedará para aquellas personas que ya no solamente lo rechazan porque quieren ceder a sus tentaciones, sino qué quedará para aquellos quienes intelectualmente han decidido creer de que Él no existe? Ese es el gran peligro de resistir o de rechazar al Espíritu Santo. Y si fuera el caso, y finalmente terminamos cayendo vencidos por el pecado, pero nos retractamos de todo corazón, fíjense la promesa que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amigo y amiga, no te dejes engañar por aquellos que te dicen que no podrás vencer, aquellos que te dicen que como eso está en ti, entonces tú eres incapaz. Sí, hablando en sentido estricto, tú personalmente y yo personalmente somos incapaces de vencer el pecado. Pero la palabra de Dios afirma de que Él está a nuestro lado. Dios ha preparado todo el sistema para que tú y yo podamos salir del pecado. Él se ha encargado personalmente. Nos dio un ejemplo, y no solamente nos dio un ejemplo, sino que envió al Santo Espíritu para que en representación del Padre y del Hijo, ahora Él como tercera persona se encarga de librarnos del mal. Basta que tú y yo escuchemos su voz y creamos que lo que nos dice es verdad. Hay un texto que me encanta en el libro de Joya de los Testimonios, en el tomo 1, página 401, dice así: los pensamientos deben concentrarse en Dios, debe sujetarse en obediencia a la voluntad del Señor. No se deben tributar ni esperar alabanzas, porque esto tendería a fomentar en los hombres la confianza en sí mismos, más bien que aumentar su humildad, a corromperlos más bien que a purificarlos. Los que están realmente preparados y sienten que deben desempeñar una parte en relación con la obra de Dios, se sentirán oprimidos por su comprensión del carácter sagrado de la obra, como un carro bajo las gavillas. Ahora es el momento de hacer los esfuerzos más fervientes para vencer los sentimientos naturales del corazón carnal. Sí, yo sé que no es fácil. He pasado por allí también y aún todavía me queda mucho camino que transitar. Pero lo que estoy leyendo no es algo que a alguien se le ocurrió, sino bajo inspiración divina. Tenemos garantía de que Dios moverá toda la agencia celestial para rescatarnos del mal. De hecho, eso es lo que significa el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Le crees a Jesús? Pues yo espero que sí. Y créeme que todo está en ese camino viviendo por la fe. Dios te bendiga.